Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 3. Capítulo 29, Robo de ingredientes para pociones. El jueves, Cyrus esperó la clase de pociones de Harry. El aula de pociones estaba poco iluminada, se encontraba en el sótano, y Snape siempre cerraba bien todas las ventanas en cuanto entraba. Si no fuera por las pocas antorchas que había en la habitación, habría estado completamente a oscuras. Sin embargo, esto no podía atribuirse a la oscura naturaleza interior de Snape, aunque era cierto, la mayoría de las pociones no podían exponerse a la luz brillante, ya que la luz intensa solía provocar que las pociones fallaran. Cyrus, usando su capa de invisibilidad, siguió lentamente a Harry, entrando entre la multitud. Mientras Harry caminaba sobre las gruesas mesas hacia su propio caldero, Cyrus siguió avanzando hasta llegar a la esquina del andén, donde había una puerta de madera que conducía al despacho de Snape. Snape caminaba con elegancia, su túnica de mago ondeando como las alas carnosas de un murciélago gigante. Tras entrar en el aula, recorrió con su mirada penetrante a todos los alumnos, y luego se detuvo en Harry durante unos segundos. Después de una mueca de desprecio, finalmente habló. Hoy prepararemos una solución para la hinchazón. Espero que cada uno de ustedes tenga la capacidad mental suficiente para comprender los pasos del libro de texto. La poción no debe estar ni demasiado concentrada ni demasiado diluida, de lo contrario, sonrió fríamente, con la mirada fija en los jóvenes magos de Gryffindor, deteniéndose especialmente en Neville, Seamus y Harry. De lo contrario, si ocurre algún accidente, que les dé o no una poción reductora dependerá de mi voluntad. La verdad es que el talento de Harry para las pociones no era malo, pero el problema era que Neville y Seamus estaban en la mesa justo al lado de él. Con esos dos juntos, sería noticia si no ocurriera algún percance en la clase de pociones. Además, el error de Neville inevitablemente afectaría a Harry, e incluso si no lo hiciera, Snape aún podría restarle puntos a Harry por el mal desempeño de Neville. Estás sentado tan cerca, ¿por qué no ayudas a Neville? Sin alianzas ni amistades, Gryffindor pierde 10 puntos. ¿Te atreves a ayudar a Neville? ¿Crees que preparas pociones de forma excelente? Gryffindor pierde 10 puntos. Las palabras de Snape provocaron gran disgusto. Era prácticamente un insulto a Gryffindor, una forma de decirles que no los trataría bien, pero nadie se atrevió a decir nada. Solo las pequeñas víboras de Slytherin, intuyendo el favoritismo de su director, rieron entre dientes. Finalmente, el propio Snape rompió el silencio. ¿Y por qué no empiezas? Neville inmediatamente comenzó a tener dificultades con sus operaciones. ¿Qué debo añadir primero? Su rostro redondo estaba sonrojado y sus manos, que sostenían los ingredientes, temblaban sin cesar. Primero hay que moler las hierbas hasta convertirlas en polvo, está en el libro, susurró Harry. Pero enseguida se arrepintió, si no hubiera hablado, tal vez habría sido más fácil provocar un alboroto. Snape habló inmediatamente con severidad, no se susurra. Luego se dirigió a la mesa de Neville. La mente del ya de por sí inquieto y nervioso Neville quedó completamente en blanco. Cyrus incluso se preguntó si había olvidado el significado de hierba y moler hasta convertirlo en polvo. Ahora que Snape estaba molestando a Neville, Cyrus simplemente levantó su varita y lanzó una chispa al caldero de Crabbe. Entonces la poción de Crabbe explotó, salpicando a toda la clase. Todos gritaron al ser alcanzados por la solución hinchante. Malfoy recibió un golpe en la cara, y su nariz se hinchó como un globo. Crabbe tropezó, cubriéndose los ojos con las manos, con los ojos hinchados hasta el tamaño de platos. El aula se sumió instantáneamente en el caos, con continuos gritos de angustia. Snape rugió, silencio. Silencio. Cyrus casi pensó que lo habían descubierto. Alzó la vista y se dio cuenta de que la mirada maliciosa de Snape estaba fija en Harry y sus compañeros, claramente receloso de ellos. Aliviado, se dirigió al despacho de Snape. Al pasar junto a Malfoy, incluso le arrancó unos mechones de pelo. Malfoy gritó aún más terriblemente. Los estudiantes afectados por la poción, vengan a mí para que les dé la poción reductora. En cuanto descubra quién hizo esto. Cyrus no oyó el resto de la frase, ya había entrado en el despacho de Snape. Cuerno de bicornio, piel de araramboya, alzó su varita y la punta se iluminó. A través de la tenue luz, una pared llena de botellas y frascos apareció ante los ojos de Cyrus. Snape realmente tiene muchas cualidades buenas. Cyrus era de todo menos educado. Además de los dos ingredientes, también reunió otros útiles. La mayoría eran materiales que podían usarse para reponer la energía vital de una persona. No le preocupaba que Snape lo descubriera, incluso si lo descubría, ¿qué podía hacer? Al desconocer la identidad del verdadero ladrón, solo pudo informar a Dumbledore, pero este ya sabía que él, o mejor dicho, el fantasma de Lord Voldemort, estaba causando problemas. Aunque aún no había descubierto si se trataba del propio Lord Voldemort, de su Horrocrux o simplemente de un hechizo o un objeto maligno que estaba manipulando todo aquello. Pero, pasara lo que pasara, él optó por observar, eligiendo al enemigo predestinado contra el que el propio Lord Voldemort había elegido luchar personalmente. Dado que 11 años atrás había ocurrido un milagro y Harry Potter había repelido a Lord Voldemort el semestre anterior, por muy débil que fuera Lord Voldemort en aquel momento. Un mago de primer año no podría haber hecho frente a esto. Sin embargo, el resultado fue la muerte de Quirrell. Ante esta situación, Dumbledore creía que, esta vez, Harry Potter podría frustrar una vez más el plan de Lord Voldemort. Además, dado el estado lamentable de Quirrell el semestre pasado, era evidente que la mera posesión de Tom Riddle consumiría la vida de una persona. Si no recuperaba algo de energía, la vida de Ginny Weasley correría peligro. Aunque Dumbledore no tenía prisa por detenerlo, tampoco quería ver morir a un joven mago inocente. Cyrus aprovechó esta situación para robar descaradamente las pociones de Snape. Cuando Snape guardó las pociones y salió discretamente de la oficina, ya les había administrado la poción reductora a todos los alumnos afectados por la solución hinchante. En ese momento, estaba de pie frente al caldero de Crabbe, absorto en sus pensamientos.
HMPH, una débil chispa, su mirada oscura recorrió a todos los jóvenes magos, deteniéndose finalmente en Harry y los demás. ¿Qué truquitos más listos? Usar hechizos fue tu perdición. Harry Potter, ¿por qué no sacas tu varita y me dejas comprobar qué hechizos has lanzado? Capítulo 30, no. La mirada irritante de Snape parecía querer ver a través de Harry de pies a cabeza, lo que provocaba en Harry una profunda repulsión. ¿Exigiendo tu varita? Parecía que Snape tenía la intención de usar el Prior Incantato para ver qué magia había usado Harry. Cyrus pensó un momento y se echó a reír. Buena idea, pero lamentablemente has elegido el objetivo equivocado, Snape. Cyrus salió, aún cubierto, y para entonces Snape ya le había arrebatado la varita a Harry y había lanzado Prior Incantato. La punta de la varita de acebo lanzó la sombra de un hechizo, no eran chispas rojas, sino un encantamiento de congestión. Señor, este es un hechizo nuevo que el profesor Flitwick nos enseñó en la última clase, dijo Harry con terquedad, sosteniendo la mirada de Snape. Snape lo miró fijamente a los ojos verdes tras sus gafas y, milagrosamente, no insistió en el tema. En cambio, cambió de conversación, ¿es así? Parece que nuestro señor Potter cree que, con un encantamiento hinchador, ya no necesita aprender a preparar una poción hinchadora. No lo creo, señor. ¿No lo crees? Entonces, ¿por qué está tan diluida tu poción? Snape inventó una excusa, 10 puntos menos para Gryffindor. 10 puntos para Gryffindor. Harry imitó dramáticamente a Snape restándole puntos en el baño, no sé si lo viste, Ginny, pero claramente solo estaba buscando problemas. No del todo, tu poción estaba muy diluida, dijo Hermione con naturalidad. Pero no me esperaba un hechizo como ese, Prior Incantato. Casi nos descubren, por suerte fue Ginny quien robó la poción. Lo extraño es que Snape pareció olvidarlo después, ni siquiera lo mencionó en la segunda mitad de la clase de pociones, dijo Ron con curiosidad. Y Harry, ¿podrías, por favor, no ser tan imprudente como para enfrentarte a Snape en el futuro? Siempre me da miedo que vosotros dos empecéis a pelear. O besar. Ron no había pronunciado la última parte de la frase. Espera, Ron, ¿qué acabas de decir? Cyrus sintió como si le hubieran pinchado con una aguja. ¿Harry ha estado mirando fijamente a Snape? Así es, ¿qué pasa? Y dijo Harry con desdén. Aunque pueda deducir mis argumentos, no me rendiré. Que los deduzca si quiere. No dejaré que piense que soy un cobarde, eso solo lo haría más feliz. Te equivocas, Harry, si no le haces frente, Snape seguramente encontrará un lugar para derramar lágrimas en secreto, bromeó Cyrus. Pero ese no era el punto principal era afrontarlo. Todos sabían que Snape era un maestro de la oclumancia. Su dominio de la oclumancia era tan bueno que ni siquiera Lord Voldemort podía encontrarle fallos fácilmente. Si Lord Voldemort consiguiera su varita y se propusiera conocer los pensamientos de Snape, la cosa sería distinta. Pero en ese caso, Snape probablemente quedaría en ridículo, y la oclumancia se desarrolló precisamente para prevenir la legilimencia. Un maestro de la oclumancia no podía ser malo en la legilimencia. Mientras Harry miraba fijamente a Snape, este probablemente ya se había enterado de todos sus secretos. En cuanto a Prior Incantato y su actitud osca, Snape solo estaba actuando. Él mismo no quería que la gente lo supiera, o mejor dicho, no quería admitir que estaba protegiendo al hijo de James Potter. Lo que inquietaba un poco a Cyrus era que Snape probablemente ya sabía que Ginny también estaba involucrada. Ahora tenía otra persona de la que preocuparse mientras se movía por Hogwarts. Sin embargo, esto también era, en cierto modo, inevitable. Al fin y al cabo, no se había criado en el mundo mágico y no era tan sensible a la magia. Cyrus se sentía un poco molesto, y simplemente esperaba que no ocurriera nada inesperado. Dentro del estrecho cubículo del baño, el vapor ascendía constantemente y la espesa poción burbujeaba como lodo caliente. Hermione procesó minuciosamente los ingredientes de la poción, añadiendo piel de serpiente en polvo y un pequeño trozo de cuerno. De eso es todo, debería estar listo en poco más de una semana. Vámonos de aquí, me duele el cuello. No sé por qué ustedes dos, que no pueden ayudar, siguen metiéndose aquí. Se quejó. Por otro lado, Snape regresó en silencio a su aula. ¿Un cuerno de unicornio y la piel de un caracol gigante? ¿Planeas preparar la poción multijugos? Si de verdad logras prepararla, tendré que felicitarte con unas palabras. Sus labios se curvaron ligeramente, como una fugaz contracción de su mejilla. Era una lástima que Harry no hubiera heredado el talento de Lily para las pociones. Sin duda, la poción multijugos debería haberla preparado esa sabelotodo. Harry y Ron no estaban capacitados para ayudarla. Esa alumna de primer año, Ginny Weasley, sí que parecía tener talento. Pero Snape desaprobaba la rígida adhesión de Hermione a las reglas. Sin creatividad. Las habilidades de Hermione en pociones eran, sin duda, muy superiores a las de Snape, como quedó patente en la temporada de El Príncipe Mestizo. Después de que Harry consiguiera el antiguo cuaderno de Snape, inmediatamente le robó el protagonismo a Hermione en la clase de pociones y se convirtió en el mejor alumno. Quizás ambos obtuvieron 100 puntos, pero Hermione obtuvo 100 puntos porque su nivel de habilidad era de 100 puntos, mientras que Snape obtuvo 100 puntos porque el máximo era solo de 100 puntos. No tenía intención de investigar el asunto de que Harry y los demás robaran pociones para preparar la poción multijugos. Ahora que Dumbledore había confirmado personalmente que la Cámara de los Secretos estaba abierta, dejar que esos chicos hicieran travesuras no era algo malo, excepto que... ¿Cómo se atreve a robarme la sangre de mi dragón? Cuesta 17 sickles la onza. Snape apretó los dientes, mirando fijamente un enorme recipiente en el armario de la pared. El líquido rojo sangre que contenía ahora era solo una pequeña cantidad, lo que significaba que al menos 3 litros de sangre de dragón habían sido robados por ese ladrón. Solo con la sangre de dragón había perdido 120 galeones. Y no solo perdió sangre de dragón. 3 gotas de lágrimas de Fénix, prácticamente le rogué a Dumbledore que me las diera.
Todo el veneno de Faro Sutil no me entristece. Después de todo, tengo un nido de serpientes del que puedo extraer veneno en cualquier momento. Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llevarte mis serpientes contigo? Snape sintió que el pecho le iba a estallar. Las cajas donde guardaba sus serpientes estaban ahora vacías, e incluso Cyrus se había llevado algunos huevos de serpiente recién eclosionados. Un mechón de pelo de quimera, Snape se pellizcó las fosas nasales para no desmayarse. Como una peligrosa quimera de la clasificación CCCCC, solo se ha registrado un caso de un mago que haya matado a una hasta ahora. Lo que hace que los materiales mágicos de esta criatura mágica sean extremadamente difíciles de obtener. Eran invaluables. Luego, fue enumerando los objetos robados uno por uno. Hasta el final. Un tarro grande de rocío matutino, eso es barato, puedes recogerlo en cualquier parte, dijo como un loco, con el pecho subiendo y bajando violentamente, pero con una sonrisa en los labios. Su voz sonando como si estuviera mordiendo un trozo de hierro, pero por este tarro de rocío matutino, me incliné y lo recogí hoja por hoja en el bosque prohibido, casi me rompo la columna vertebral. Snape se desmayó. Siempre pienso que Snape no se rendirá fácilmente, solo espero que no descubra que le robamos sus cosas. Ah, y no tomaste nada extra a escondidas, ¿verdad? Ron miró a Cyrus con cautela. Cyrus sacó unos huevos de serpiente de su manga, los colocó en el pincho para asar, ladeó la cabeza y pensó por un momento. No. No te preocupes tanto, te compraré huevos al horno. Ron rompió uno inmediatamente, sin dudarlo, y el olor del huevo de serpiente se extendió al instante. Delicioso. Capítulo 31. Lockhart, ¿qué habilidad puede poseer un apestoso maestro de pociones? En cuanto Snape despertó, corrió inmediatamente a toda prisa al despacho de Dumbledore. Ahora, no podría recuperar sus materiales mágicos, ya que no tenía pruebas. El Ministerio de Magia nunca consideró la legilimencia como prueba porque los recuerdos podían alterarse. Pero una pérdida total de más de 1000 galeones aún requería un chivo expiatorio para el reembolso. Y desde luego él no sería el chivo expiatorio. Cuando Snape llegó al despacho del director, furioso, descubrió que otro imbécil igual de irritante también estaba allí. Por favor, espera, Severus, dijo Dumbledore con calma. Buenas tardes, Snape, dijo Lockhart con una sonrisa que él consideraba encantadora, lo que irritó aún más a Snape. ¿Por qué viniste corriendo? ¿Te enteraste de mi intención de pedirle al director que creara un club de duelos? ¿Viniste específicamente para ser mi asistente? ¿Club de duelos? Las palabras de Lockhart sacaron brevemente a Snape de su irritación, seguidas de una mirada de desdén, como si dijera, ¿tú? Pero Lockhart no se percató de nada. Probablemente pensó que era el candidato más adecuado. Dumbledore, la situación es muy grave ahora mismo. Alguien ha resultado herido, y creo que es absolutamente necesario organizar un club de duelos y entrenar a todos a fondo, por si alguna vez necesitan defenderse. Para que se protejan usando métodos que he utilizado incontables veces. Además, soy miembro de la Asociación de Defensa contra las Artes Oscuras, no creo que haya nadie más capacitado que yo. Miró a Dumbledore con ojos ardientes, esperando obtener una respuesta afirmativa de Dumbledore. Dumbledore no tardó en estar de acuerdo. Esto entusiasmó muchísimo a Lockhart. Confía en mí, te alegrarás de haber tomado esta decisión. Tenía una expresión de satisfacción en el rostro. Aunque prometí impartir este curso, el club no está incluido. Esta es mi pequeña contribución a mi alma mater, y no es algo que suceda a menudo. Qué amable de tu parte. Y dijo Dumbledore en tono de broma. Entonces, en cuanto a tu asistente, déjame pensar, ¿qué te parece Filius? Fue un campeón de duelos cuando era joven, recomendó Dumbledore con énfasis. Cuando Lockhart oyó las palabras campeón de duelos, su rostro cambió de inmediato y comenzó a pasearse nerviosamente por la oficina, pero pronto se le ocurrió una excusa adecuada. Filio. Si bien era muy poderoso de joven, ahora dudo mucho que pueda seguirme el ritmo. Para ser sincero, si los duelos de magos no se hubieran cancelado en Gran Bretaña, yo podría ser el campeón actual. Al oír esto, incluso Snape lo consideró completamente ridículo. En ese momento, la mirada de Lockhart se dirigió a Snape, y recordó el comportamiento de Snape durante sus días escolares. Parecía que algunos alumnos de Gryffindor lo acosaban con frecuencia. Se llevaban 4 años de diferencia, y Lockhart no recordaba con mucha claridad el desempeño de Snape en aquel entonces. Sin embargo, aún recordaba vagamente que había un alumno en Slytherin al que no le gustaba lavarse el pelo y que solía ser blanco de las burlas de algunos alumnos de Gryffindor. Por lo tanto, no debe tener ninguna habilidad. En efecto, ¿qué habilidad podría poseer un gruñón maestro de pociones? Ese truco de dejar que el caldero se seque al fuego no funcionará en un duelo. Al pensar en esto, los ojos de Lockhart brillaron e inmediatamente recurrió a una provocación. Profesor Snape, usted es un... olvídalo, me temo que mi poderosa magia podría hacerle daño, será mejor que piense en otra persona. ¿Me hiciste daño? Interesante. Snape se irritó tanto que se echó a reír, y su mirada hacia Lockhart se tornó extremadamente hostil. Y casualmente, yo también entiendo un par de cosas sobre duelos. Eso es genial. A Lockhart, temiendo que Snape se negara, se abalanzó sobre él y le dio una fuerte palmada en el hombro. Ya basta, Dumbledore. Deja que Snape sea mi ayudante, no te preocupes, no dejaré que el profesor de pociones de los niños salga lastimado. Snape apartó las manos de sus hombros con disgusto y, al mismo tiempo, se limpió sin piedad el dorso de la mano en la capa. Ahora que habéis llegado a un acuerdo, mucho mejor, dijo Dumbledore alegremente, preparándose para acompañarlos a la salida. Entonces, Severus, ¿qué has venido a decirme? Las palabras de Dumbledore hicieron que Snape volviera a enfurecerse, e incluso habló antes de que Lockhart abandonara el despacho del director. Quiero denunciar a unos ladrones de poca monta, me robaron mis suministros de pociones. ¿Robado? Lockhart, que estaba a punto de salir de la oficina, cambió de dirección de inmediato y empezó a caminar a zancadas largas. Parece que mi asistente, que siempre está en duelo, se ha metido en un pequeño lío.
Pero no estoy presumiendo de atrapar ladrones. Si hubieras leído mis libros, sabrías que lo he hecho infinidad de veces. De encontrar pistas, encontrar al culpable, eso nunca me detendrá. Se dio la vuelta con entusiasmo, sin escatimar esfuerzos para tomar las riendas de la situación. Y déjamelo a mí, haré que capturen al culpable y lo lleven ante la justicia mañana a más tardar. Pero ni Snape ni Dumbledore le prestaron atención. Ya habían completado su comunicación mediante el contacto visual. La junta escolar te compensará por tus pérdidas, dijo Dumbledore. Además, presta atención. No hace falta que me lo digas, yo le prestaré atención. Snape sacudió su capa y se dio la vuelta para marcharse. ¿Qué pasó? Lockhart seguía preguntándose si Snape no estaba allí para pedirle ayuda. ¿Por qué se había marchado de repente? No quería perder la oportunidad de lucirse, así que lo siguió rápidamente, susurrándole al oído, en serio, Snape, conmigo en el caso, seguro que los pillaré con las manos en la masa. Te ayudo gratis porque somos compañeros, si no, el precio sería otro. Ven, llévame a tu despacho, tengo un hechizo de rastreo automático, en cuanto lo lance, encontraré al culpable. Snape se estremeció al pensar en cómo uno de los hechizos de Lockhart había hecho desaparecer los huesos de Harry, una habilidad de curación inversa, y temiendo que su hechizo arruinara sus otras pociones. Y al pensar en cómo le arrancaban los huesos a Harry, se enfureció aún más. Había actuado en contra de su propia naturaleza para proteger a ese chico, y este tipo se atrevía a dejar que él, el hijo de Lily, saliera herido. Le estás acabado, chico. Club de duelos, estaría encantado de ser su asistente. Snape sonrió con crueldad. Traducción, espera a morir. Pero Lockhart ya estaba inmerso en su ilusión de brillar con intensidad. De acuerdo, entonces está decidido. Haremos uno antes de Navidad. En ese momento, puedo pedirte que me ayudes con una pequeña demostración, no te preocupes, no te hará daño. No usaremos magia altamente letal, solo hechizos defensivos, Expelliarmus, Protego. Bueno, ese último es un poco difícil, así que quedémonos con Expelliarmus. Capítulo 32 Snape, eres el mejor. Cyrus se sentía como un blanco. Desde que robó una pequeña parte de la colección de Snape la última vez, Snape lo había estado vigilando de cerca. Cuando solía deambular por Hogwarts, Snape aparecía de repente de vez en cuando, escudriñándolo con sus ojos oscuros sin pudor, como si interrogara a un criminal atroz. Cyrus supuso que probablemente quería usar legilimencia, pero no surtió efecto en él. En cuanto a la clase de pociones, había aún menos que decir. Snape tenía escrito en su rostro un claro no me gusta tu cara. Señorita Weasley, ¿podría decirme, por favor, cuántos usos tiene la sangre de dragón? Durante la última clase de pociones antes de Navidad, Snape llamó a Cyrus sin rodeos y le hizo una pregunta que lo dejó devastado. 12, señor, dijo Ciro, poniéndose de pie. Casi pensó que Snape iba a preguntar, ¿qué se obtiene al añadir asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo? No se esperaba que se tratara simplemente de los usos de la sangre de dragón. Sin embargo, ese era precisamente el contenido del libro de texto de primer año. El director Dumbledore descubrió y resumió los 12 usos de la sangre de dragón. La sangre de dragón tiene propiedades para detener hemorragias, aliviar el dolor, curar, y puede utilizarse para elaborar diversos productos de limpieza, quitamanchas y tratamientos para verrugas. Correcto, parecía claramente muy disgustado. Ahora bien, ¿por qué no me cuentas los efectos de las lágrimas de Fénix? Pero señor, nosotros no estudiamos a Fénix, dijo Cyrus sin ceder. Pero creo que quizás necesite saber, sobre los usos de las lágrimas de Fénix, el veneno de Farosutil, la melena de Quimera, para que, si alguna vez te envenenan, sepas que puede salvarte la vida, ¿no crees? Prácticamente estaba afirmando abiertamente que ya sabía que tú, Ginny Weasley, eras esa ladrona despreciable. Pero Cyrus se mantuvo impasible e incluso expresó su gratitud, gracias por su preocupación, señor. Si alguna vez logro conseguir ingredientes tan caros, sin duda recordaré su consejo de hoy. Snape se enfureció aún más. Ahora, dime para qué sirve el rocío de la mañana. ¿Quién sabe? Quizás para practicar mi forma de animago. Cyrus se encogió de hombros. Claramente, esta era una respuesta muy superficial, porque Cyrus no podía tener la crisálida de una polilla esfinge de cabeza muerta. Además, ni siquiera era su propio cuerpo. Menos mal que lo es, dijo Snape, molesto. Durante casi toda la clase, Cyrus soportó las burlas de Snape, pero las fue neutralizando una a una. Al final, Snape le restó 5 puntos a Gryffindor con el pretexto de que Cyrus se había mostrado inquieto en su asiento antes de dar por terminada la clase. No le gustas. La singular voz de Luna, casi desprendida de su alma, flotó en el aire. Cyrus giró la cabeza y vio a una chica con los ojos muy abiertos y ropa extraña. Obviamente, dijo Cyrus. ¿Cómo iba a rogarle a un profesor de mediana edad, al que acababa de acosar, que le cayera bien? Además, era de sobra conocido que la única persona a la que Snape amaba era Lily. Tienes un aspecto muy extraño, pero mucho mejor que antes. Luna se sacudió el pelo con ligereza y se alejó dando saltitos como una elfa. Cyrus no pudo evitar quedar asombrado por su increíble intuición. Se despidió de sus compañeros de Ravenclaw en el 8º piso. Al pasar por el vestíbulo principal, notó que mucha gente se había reunido alrededor del tablón de anuncios en la sala común. ¿Lo que está sucediendo? Van a organizar un club de duelos. La primera reunión es esta noche. Fred y George, los 2 buenos hermanos mayores, se apresuraron específicamente a explicárselo a su hermana Ginny. Tengo un plan. Fred nunca había rodeado con su brazo los hombros de su hermana con tanto entusiasmo, diciendo emocionado, ¿recuerdas cuando le lanzaste un hechizo a Marcus en el estadio la última vez? ¿Qué? ¿Te preocupa que se vengue de mí? Si tuviera algo de vergüenza, no haría eso, dijo Fred. Pero no sé si conseguirá que otros alumnos de segundo y tercer año de Slytherin se encarguen de ti. Pero todos estamos de acuerdo, no deberías tener miedo, ¿verdad? George y Fred lo miraron con expresiones afirmativas.
por supuesto que no tengo miedo. Incluso podría traer al mismísimo Snape. A Cyrus no le importaba en absoluto. Bien dicho. Si tienes esa seguridad delante de Harry, seguro que se enamorará de ti. Cyrus simplemente puso los ojos en blanco, pero ninguno de sus hermanos se lo tomó en serio. Fred continuó, creemos que esta también es una oportunidad. El equipo de Slytherin nos ha estado dando problemas estos últimos días. No se presenta a menudo la oportunidad de una pelea justa. ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? Quiten de en medio a los alumnos más jóvenes de Slytherin. Mejor aún si es Draco Malfoy. Interrumpió George. No olvides que su padre nos causó problemas durante las vacaciones de verano. Daos una buena paliza, dijeron ambos al unísono, decididos. Si planean causar problemas, por supuesto que iré, asintió Cyrus. Probablemente al oír el alboroto, Percy emergió de entre la multitud, bloqueando a Cyrus tras él como si lo protegiera de un ladrón, y miró con cautela a Fred y George. ¿De qué están hablando ustedes dos con Ginny? Nada. Los gemelos intercambiaron miradas de inmediato, con una leve sonrisa en los labios. Solo lamento que los estudiantes de Slytherin lo vayan a pasar mal. Sea lo que sea que estén tramando, les aconsejo que no engañen a Ginny. Advirtió Percy, si no, se lo contaré a mamá. Dicho esto, Percy arrastró a Cyrus a la fuerza para alejarlo de los dos alborotadores. Fred y George se miraron el uno al otro, haciendo simultáneamente expresiones exageradamente cómicas y profundamente dolidas, no. ¿De verdad cree que vamos a desviar a Ginny del buen camino? Ginny no necesita que la desviemos del buen camino, añadió Jorge. La implicación era que Ginny ya era una genio. ¿Quién más se atrevería a hechizar a una alumna de séptimo año siendo de primero? Otro significado era que no eran ellos quienes le estaban desviando del buen camino, sino otra persona. Ya había notado que últimamente Ginny se colaba con frecuencia en el baño con Harry y sus amigos. 4 personas juntas, fue más que emocionante, fue absolutamente electrizante. Y no les hagas caso, dijo Percy, dándole una palmada en el hombro a Cyrus. Tú eres diferente a ellos, Ginny. Su tono estaba cargado de gran expectación. Casi todos los profesores la elogiaron, diciendo que su desempeño es excelente. Hermione también me dijo que eres muy estudioso. Y eso es bueno, dijo Percy. Ignoró automáticamente a Snape, porque Snape nunca elogiaba a nadie, y mucho menos a una Gryffindor. Si sigues así, tú también podrás convertirte en prefecto como yo en tu 5º año, obtener todos tus certificados, y después del 7º año podremos aspirar a ser jefe y jefa de estudiantes, y luego, tras la graduación, ir al Ministerio de Magia y conseguir un buen puesto, dijo Percy con entusiasmo. El puesto de prefecto jefe en Hogwarts seguía teniendo mucha importancia. Después de todo, era la única escuela de magia en Gran Bretaña, y Percy se convirtió en asistente de Barty Crouch casi inmediatamente después de graduarse. Si bien hubo otros factores que influyeron, no cabía duda de que, si uno aspiraba a un puesto prometedor en el Ministerio de Magia, el título de prefecto era suficiente para allanarle el camino. Quizás pienses que todo esto está muy lejos, pero creo que deberías planificar con anticipación. Primero, te sugiero que curses todas las asignaturas en tu 3er año. No puedo revelar los motivos específicos, solo espero que puedas hacer lo que te digo. Aunque es un poco agotador, ya sabes, para familias como la nuestra, mucha gente nos menosprecia. Percy hizo una pausa, tragó saliva y luego le dio a Cyrus una firme palmada en la espalda. No debería decirte estas cosas, pero en fin, esfuérzate más, ¿de acuerdo? No aprendas de Fred y George, no son buenos ejemplos a seguir. Y definitivamente no aprendas de Ron, es demasiado juguetón y no tiene ningún objetivo, nunca sabe lo que está haciendo. Capítulo 33. El Club de Duelos. A las 8 de la noche, Cyrus y Harry, junto con algunos otros, regresaron juntos al gran comedor. El gran salón se había transformado por completo, las largas mesas del comedor habían desaparecido y un escenario dorado había aparecido a lo largo de una pared, iluminado por cientos de velas que flotaban en el aire. El techo era de nuevo tan negro como el terciopelo, y casi todos los alumnos de la escuela estaban allí, apiñados, cada uno con su varita en la mano y con el rostro lleno de emoción. Los 4, aprovechando su baja estatura, se abrieron paso entre la multitud. Hermione dijo con dificultad, me pregunto quién nos enseñará. He oído que el profesor Flitwick fue un campeón de duelos de joven, así que quizás sea él. No importa quién sea, siempre y cuando no sea. Harry no había terminado la frase cuando vio entrar al escenario a las 2 personas que menos quería ver. Uno era el deslumbrante Lockhart con su túnica magenta, y el otro era el sombrío Snape. Él contrastaba enormemente con Lockhart, que vestía siempre su túnica negra. Las palabras inconclusas de Harry se convirtieron en un gemido lastimero. Hermione, sin embargo, estaba encantada, seguía creyendo que Lockhart era tan magnífico como lo describía en sus libros. En cuanto a sus torpezas, todas quedaban en el olvido ante el radiante semblante de Lockhart. Era difícil imaginar que Hermione fuera tan irracional, completamente enamorada solo de Lockhart. De hecho, incluso en el mundo mágico, la belleza es tan poderosa como una poción. De lo contrario, Tom Riddle no habría tenido tanto éxito. Era solo un sinvergüenza que usaba su atractivo para engañar a chicas jóvenes, mujeres ricas, hombres casados. Incluso engañó a fantasmas femeninos. Condenable. Debe ser condenado. ¿Qué? ¿Ahora me veo así? Así que todo está bien. Acérquense, acérquense. ¿Pueden verme todos? ¿Pueden oírme todos? Excelente. Lockhart, sintiendo el apoyo entusiasta de cientos de estudiantes, se sintió aún más animado y se presentó con todas sus fuerzas. Así pues, el profesor Dumbledore me permitió organizar este pequeño club de duelos para entrenaros adecuadamente, en caso de que alguna vez necesitéis defenderos y protegeros como yo lo he hecho innumerables veces. Para más detalles al respecto, consultad mis obras publicadas. Permítanme presentarles a mi asistente, el profesor Snape, dijo Lockhart con una amplia sonrisa.
Me ha dicho que sabe un par de cosas sobre duelos y ha accedido amablemente a ayudarme con una pequeña demostración antes de clase. Le dije que no quería que ustedes, jóvenes, se preocuparan. En cuanto termine la demostración con él, les devolveré a su profesor de pociones sano y salvo, no tienen por qué temer. ¿No sería genial que los dos resultaran gravemente heridos? Susurró Ron al oído de Harry. ¡Qué tontería! Lockhart probablemente no podría soportar ni un solo movimiento de Snape, dijo Cyrus, sacudiendo la cabeza. He oído que Snape es el más fuerte de los 4 jefes de casa. Si podía usar libremente las artes oscuras, entonces la fuerza de Snape era, sin duda, superior a la de los otros 3 directores. Su talento era lo suficientemente impresionante como para que Lord Voldemort lo notara, pues era un genio que había desarrollado varios hechizos mágicos durante su época escolar. Y, según Sirius, cuando Snape tenía 11 años, conocía más maldiciones y hechizos que la mayoría de los alumnos de séptimo año. Harry estaba completamente de acuerdo con las palabras de Cyrus, porque vio cómo el labio superior de Snape se curvaba, revelando una expresión aterradora, como la de un gato jugando con un ratón. No entendía por qué Lockhart seguía sonriendo. Si Snape lo hubiera mirado así, habría salido corriendo en dirección contraria hace mucho tiempo. Hay gente tan enfrascada en sus mentiras que se engañan a sí mismos, ¿no es patético? ¿Qué te parece?, susurró Cyrus al oído de Harry. Mientras tanto, Ron lo miró sorprendido. ¿Ya no eres tímido? Ciro lo ignoró. En ese momento, Lockhart y Snape se volvieron el uno hacia el otro e hicieron una reverencia. Lockhart hizo girar su varita con muchos movimientos, mientras que Snape simplemente negó con la cabeza con impaciencia. Luego, ambos sujetaron sus varitas como flechas frente a sus pechos. Los estudiantes guardaron silencio, observando la escena con nerviosismo. Era como una multitud de espectadores presenciando un duelo entre 2 grandes maestros en la cima prohibida, temiendo que el más mínimo ruido pudiera afectarlos. Como pueden ver, sostenemos nuestras varitas en la postura estándar de duelo, dijo Lockhart a la silenciosa multitud. A la cuenta de 3, lanzaremos el primer hechizo. Por supuesto, ninguno de los dos le quitará la vida al otro. Yo no apostaría por ello. Snape mostró los dientes y rió entre dientes en respuesta. Ambos alzaron sus varitas bruscamente por encima de sus hombros al mismo tiempo. 1, 2, 3. Snape pronunció el hechizo a la velocidad del rayo. ¡Despellarmos! De repente, un cegador destello rojo iluminó el escenario y Lockhart perdió el equilibrio. Salió disparado hacia atrás, se golpeó contra la pared y luego se deslizó, retorciéndose en el suelo. Estuvo a punto de perder el conocimiento. ¿No dijiste que solo eras un maestro de pociones? ¿Por qué eres tan fuerte? Malfoy y otros estudiantes de Slytherin aplaudieron y vitorearon. Hermione saltó de puntillas. ¿Tú crees que está bien? Y gritó, tapándose la boca con las manos. ¿A quién le importa?, dijeron Harry y Ron al unísono. Lockhart se puso de pie con dificultad, le faltaba el sombrero y su cabello ondulado se erizaba. Al ver las miradas sospechosas de los jóvenes magos, Lockhart se dio cuenta de que debía recuperar la compostura y disimular su vergüenza. Luego corrió rápidamente de vuelta al escenario. La magia residual lo mareó y le hizo caminar con dificultad. Muy bien, todos lo vieron. Fue un espellarmos. Como pueden ver, perdí mi varita. Oh, gracias, señorita Brown. Se dirigió a Snape. Sí, profesor Snape, fue una excelente idea mostrarles ese movimiento, pero, si me permite decirlo, su intención al hacerlo ahora mismo fue demasiado obvia. Si hubiera querido detenerlo, habría sido muy fácil. Creo que, para ampliar sus horizontes, deberíamos dejar que vean. Es un descarado. La boca de Cyrus tembló. Decir eso cuando era claramente inferior. Snape debió arrepentirse de haber usado Expelliarmus en lugar de Sectum Sempra un momento antes. De hecho, Snape tenía una expresión asesina. Lockhart probablemente también lo notó, así que rápidamente dijo. La demostración termina aquí. Ahora voy a recorrer el aula y dividirlos en parejas. Profesor Snape, si fuera tan amable de ayudarme. Se abrieron paso entre la multitud, formando parejas. Lockhart emparejó a Neville con Justin Finch Fletchley, pero Snape se acercó primero a Harry y sus amigos. Creo que el equipo de ensueño debería disolverse, se burló. Weasley, puedes formar equipo con Finnegan. Potter. Harry se acercó instintivamente a Hermione. No lo creo, dijo Snape con una sonrisa fría. Malfoy, ven aquí. Veamos qué puedes hacer con el famoso Potter. Señorita Granger, podrías hacer pareja con la señorita Bulstrode. En cuanto a ti, Ginny Weasley. Sonrió con malicia, dejando ver una mueca perversa. Capítulo 34. La campana dorada cae. Cyrus vio a Malfoy acercándose con arrogancia, seguido de una chica robusta que claramente era la señorita Pasteur, mencionada por el profesor Snape. Al mismo tiempo, también vio a Fred y George a lo lejos, escondidos entre la multitud, saludándolo y animándolo. Fred incluso le susurraba algo, recordándole que no olvidara darles una lección a los alumnos de Slytherin. En cuanto a ti, Ginny Weasley, creo que alguien estaría dispuesto a emparejarte, se burló el profesor Snape. Flint, tu oportunidad ha llegado. Se apartó, y entonces apareció un hombre aún más fuerte que un chimpancé con una sonrisa cruel. El ruido en el gran salón disminuyó considerablemente. Fred y George ya no podían saludar, como si un basilisco los hubiera petrificado. Finalmente se ha vuelto loco. Ron ya no pudo contenerse y soltó sus pensamientos en voz alta. El profesor Snape le devolvió una mirada fulminante, pero esta vez Ron no se amedrentó. Hacer que un alumno de primer año se enfrentara a uno de sexto, ¿qué otra cosa podía ser sino una locura?, sin mencionar que Ginny ya había tendido una emboscada a Marcus Flint, así que esta vez estaba claramente preparado. Profesor, me parece muy irracional. Percy también se acercó, frunciendo el ceño y bloqueando el paso a Cyrus. Puedo enfrentarme a Flint.
Era un buen estudiante, es cierto, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a obedecer todas las exigencias irracionales de un profesor. Los estudiantes tienen razón, Lockhart se frotó las manos con cautela. No se atrevía a contradecir la opinión del profesor Snape ahora, pero la disposición del profesor Snape era verdaderamente escandalosa. Organizamos este club para enseñar a los jóvenes magos ciertas habilidades de resiliencia cuando se enfrentan al peligro, no para. Creo que Flint es capaz de desempeñar el papel de una amenaza, ¿no le parece? Se burló el profesor Snape, o quizás la señorita Weasley, experta en emboscadas, ¿desprecia a este oponente derrotado? Los demás querían decir algo, pero Cyrus los interrumpió. Servirá, coincidió Cyrus. Creo que el profesor Snape dio en el clavo, al menos parece un troll sin cabeza muy peligroso. Es una verdadera lástima que la casa Slytherin ahora reclute a estudiantes así. Estas palabras ofendieron de inmediato a un gran grupo de Slytherins. Malfoy, que originalmente pretendía ocuparse de Harry, ahora deseaba poder hechizar a Cyrus. El más enfurecido, por supuesto, fue el propio Marcus Flint. Ya verás, dijo, haciéndose a un lado con una expresión cruel y manteniendo una distancia prudencial. El resto de los estudiantes se dispersó. Incluso los jóvenes magos que ya habían formado parejas no comenzaron sus duelos, sino que observaron este encuentro con una enorme disparidad de fuerza. Los Slytherin, en particular, permanecieron de pie con los brazos cruzados, fingiendo presenciar un espectáculo. El profesor Snape también miró a Cyrus con expectación. Quería descubrir la verdadera identidad de Ginny Weasley. El año pasado, Dumbledore le dijo que vigilara a Quirrell, y este acabó convirtiéndose en la marioneta de Lord Voldemort. La verdadera naturaleza de Ginny Weasley seguía siendo un misterio. ¿Cómo podría un joven mago de primer año resistirse a su legitimencia? No debiste haber aceptado. Hermione tiró de la manga de Cyrus. Ron y Harry tampoco querían irse. Sostenían sus varitas, observando con cautela a Marcus Flint para evitar que lanzara un ataque sorpresa. ¿Qué tal si nos vamos? No hay requisitos para unirse al club, sugirió Hermione. Todo está bien, de que hay que tener miedo, dijo Cyrus con indiferencia. Estamos contigo, dijo Ron respirando hondo, agarrando su varita rota, que estaba envuelta en cinta mágica. No empeores las cosas, pero Harry puede quedarse. Cyrus apartó a Ron y se giró hacia Harry. Puedes usar ese movimiento que te enseñó Lockhart. ¿Qué? Harry quedó instantáneamente confundido, cuando le había enseñado ese inútil de Lockhart una técnica secreta. Autobús de muebles. Tras hablar, Cyrus empujó también a Harry, sacó su varita y se detuvo frente a Flint. Harry y los otros dos intentaron seguirlos, pero el profesor Snape tiró de su manga, deteniéndolos a todos. Creo que, sus oponentes están justo ahí. Los pocos que se giraron volvieron la cabeza, y Malfoy esbozó una sonrisa burlona. Intercambiamos algunos movimientos, Harry. Está bien, el rostro de Lockhart, lleno de dudas, casi se retorcía. Hermione lo miró expectante, esperando que pudiera poner fin a aquella farsa, pero ¿cómo se atrevía a desafiar al profesor Snape ahora? De enfréntense a sus socios, Lockhart regresó al escenario y gritó, inclínense. Cyrus extendió inmediatamente su mano derecha hacia un lado e hizo una reverencia con gracia. Pero Flint parecía no tener intención de hacer una reverencia. Esto disgustó a Cyrus. Debes hacer una reverencia. Yo no me inclinaría ante un mocoso como tú, dijo Marcus con desdén. Los Slytherin estallaron en carcajadas. Claramente, las acciones de Marcus los habían llenado de orgullo, probablemente lo consideraron un insulto para Gryffindor. Me decepcionas mucho, Slytherin es tan inculto. Haz una reverencia, la etiqueta es necesaria. Y dijo Cyrus, alzando el brazo que sostenía su varita por encima de su cabeza. Su muñeca apuntaba hacia abajo, y la punta de su varita presionaba desde arriba. Marcus, que seguía burlándose, sintió de repente que se le doblaba la espalda, como si alguien le presionara con fuerza los hombros. Los que se habían estado riendo se quedaron callados al instante, mirando a Cyrus con inquietud. Incluso Harry y los demás sintieron un poco de miedo. Probablemente nunca habían visto a una Ginny Weasley tan aterradora. Suficiente. Cyrus casi dobló la cintura de Marcus en un ángulo de 90 grados. Si el profesor Snape no hubiera lanzado un hechizo para impedirlo, probablemente la cara de Marcus habría quedado aplastada contra el suelo. Lockhart, temiendo otro incidente, gritó rápidamente antes de que el furioso Marcus pudiera estallar. Varitas en alto, prepárense. Cuando cuente hasta 3, lancen sus hechizos para desarmar a su oponente. Solo desarmarlo, no queremos accidentes. 1, 2, 3. Pero Marcus hizo su movimiento en cuanto contó hasta 2. Profirió una maldición cruel, pero Cyrus ni siquiera lo miró y la desvió con indiferencia. No le dio a Marcus más tiempo para reaccionar y lanzó un hechizo sin piedad. Marcus sintió de inmediato que una fuerza le tiraba del tobillo, su cuerpo giró al instante y quedó suspendido del magnífico techo de terciopelo negro. Todos en el gran comedor se quedaron boquiabiertos, e incluso al profesor Snape le vinieron a la mente algunos recuerdos desagradables. Fainait incantatem. Apuntó con su varita y Marcus cayó al instante con un golpe seco. Ginny Weasley, ¿cómo sabes ese hechizo? Por fin terminé el trabajo, es hora de ir a casa y jugar. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 35. Las 3 batallas con Marcus. La mirada de Snape era oscura y furiosa, y mientras observaba a Marcus Flint colgado cabeza abajo, era como si se viera a sí mismo. ¿Quién te enseñó esa magia, Ginny Weasley? Caminó hacia Cyrus, su delgado cuerpo envuelto en túnicas negras de mago, mirándolo desde arriba. El hechizo que Cyrus acababa de usar era, por supuesto, el hechizo Incarceraos inventado por Snape. Tras filtrarse accidentalmente este hechizo, se popularizó inmediatamente en Hogwarts, hasta el punto de que Snape acabó siendo humillado por James Potter al usar un hechizo que él mismo había inventado. Pero habían pasado tantos años que poca gente recordaba aquel hechizo. Sin embargo, Cyrus conocía el hechizo.
Snape sospechaba inicialmente que Ginny Weasley estaba poseída por Lord Voldemort, al igual que Quirrell, pero a Lord Voldemort no le interesaban esos tediosos trucos. Bill me enseñó, dijo Cyrus de inmediato. En caso de duda, recurre a Bill, probablemente esté ahora mismo en alguna pirámide de Egipto, y la época de Bill en el colegio fue solo unos 10 años después de la de Snape. Así que aún era posible que este hechizo fuera popular en el colegio por aquel entonces. Bill no me enseñó un hechizo tan útil. Dijo Ron, completamente desquiciado. La próxima vez le escribiré una carta insultándolo. William Arthur Weasley. Snape, por supuesto, había oído hablar de este increíble personaje que había obtenido 12 certificados. Dado que Cyrus lo había mencionado, no tenía forma de discernir la verdad, así que no le quedó más remedio que darse por vencido. Decano, yo. Callarse la boca. Snape fulminó con la mirada a Flint con furia, una imagen vergonzosa. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Era evidente que Marcus Flint se convertiría en la vergüenza de todo Slytherin a partir de ese día. Al ver esto, Harry se animó de inmediato. La tristeza de Snape era suficiente para alegrarle. Snape obviamente se dio cuenta de esto y descargó su ira sobre Harry. Parece que algunas personas, al ver a otros ganar, creen que pueden tener la misma suerte. Primero miró a Harry con furia, luego su rostro inexpresivo se transformó en Harry, ¿por qué no buscas a tu propio oponente? ¿Crees que si otros triunfan por casualidad, tú también lo harás? Malfoy. Draco primero miró a Marcus Flint con desdén, luego dio un paso al frente con confianza. Te enfrentaré, Harry. Harry, por supuesto, no pudo rechazar el desafío. Los estudiantes restantes también se habían recuperado de la batalla anterior y comenzaron a enfrentarse a sus oponentes, y la escena se volvió caótica de inmediato. Todos lanzaban maldiciones. Los duelos entre Hufflepuff y Ravenclaw aún estaban controlados, pero Slytherin y Gryffindor podían decir que tenían nuevos rencores que se sumaban a los antiguos, así que ¿cómo iban a mostrar clemencia? Fred y George fueron tras los golpeadores de Slytherin, y Wood también estaba jugando sucio en secreto. Algunos incluso querían aprovechar el caos para atacar a Cyrus, con la esperanza de hacer sufrir un poco a este enemigo que había avergonzado a Slytherin. Por supuesto, Cyrus no fue nada educado al respecto y los colgó a todos del techo. 10 minutos después, cuando el profesor Lockhart, con voz estridente, les dijo a los estudiantes que se detuvieran, el techo del gran comedor ya estaba cubierto con una larga hilera de figuras que, vistas desde la distancia, parecían hileras de carne curada verde. Snape temblaba de pies a cabeza, ya fuera por el frío o por la ira, y al final no dijo nada, solo lanzó un contrahechizo general de amplio alcance, liberando a Malfoy, que había sido alcanzado por la maldición de la forúnculo, a Harry, que había sido alcanzado por el encantamiento de las piernas danzantes, y el lote de tiras de serpiente deshidratadas del techo. ¡Oh, cielos!, exclamó el profesor Lockhart, abriéndose paso entre la multitud y contemplando las consecuencias de los duelos. Levántate, Macmillan. Cuidado, señorita Fawcett. Aprieta fuerte, la sangre se detendrá de inmediato, Bot. Ahora estaba lleno de remordimiento, un remordimiento inmenso. Tenía la mirada perdida, como si hubiera perdido toda esperanza. Oh no, realmente cometí un error. No debía haber estado de acuerdo con Dumbledore desde el principio. Si no hubiera estado de acuerdo con Dumbledore, no habría tenido que ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. Si no hubiera sido el profesor de defensa contra las artes oscuras, no habría terminado en un lugar tan triste. Si no hubiera terminado en un lugar tan triste, no habría tenido que enfrentar tantos problemas. Tras haber logrado poner fin al caos, el profesor Lockhart se detuvo agitado en el centro del gran comedor. Miró a Snape, vio el brillo frío en sus ojos negros e inmediatamente apartó la vista. Creo que sería mejor si te enseñara cómo detener la magia hostil. Por favor, una pareja de voluntarios, Longbottom y Finch Fletchley, ¿qué les parece?, dijo, pidiendo voluntarios, pero eligió deliberadamente a 2 estudiantes que no eran particularmente excepcionales, para que, incluso si algo salía mal, él pudiera solucionarlo. Y eso no es buena idea, profesor Lockhart, dijo Snape, deslizándose con gracia por el escenario como un murciélago gigante y malicioso. Longbottom puede causar daño incluso con el hechizo más simple. En ese caso, solo podríamos meter los restos de Finch Fletchley en una caja de cerillas y enviarlos al hospital. El rostro redondo de Neville se puso rojo al instante, no porque Snape hubiera hablado mal de él, sino porque Snape lo había confundido completamente con Seamus. En ese instante, Cyrus sintió la mirada de Snape sobre él y, acto seguido, arqueó una ceja. Quería ver si Snape se atrevería a dejarlo subir a batirse en duelo con Malfoy. La mirada de Snape recorrió a Cyrus y a Harry, y era evidente que en realidad deseaba que fuera Harry quien subiera a su habitación y hiciera el ridículo ahora. Sin embargo, recordando lo que Dumbledore le había dicho hacía poco, dirigió sus ojos serpentinos hacia Cyrus. ¿Qué tal Ginny Weasley y Marcus Flint? Que, aunque el profesor Lockhart ya había decidido no rechazar a nadie que Snape sugiriera, se sobresaltó cuando Snape mencionó esos 2 nombres. No creo que eso sea muy apropiado. Espero que recuerde que la señorita Weasley probablemente solo esté en su primer año, dijo el profesor Lockhart con expresión contradictoria. Sí, excelente, dijo Snape lentamente. Pero creo que podemos ser un poco indulgentes con el perdedor, ¿no? Miró al profesor Lockhart con una intención asesina sin disimular, haciendo que el profesor Lockhart temblara de pies a cabeza. Muy bien, excelente. Entonces, señorita Weasley y señor Flint. El profesor Lockhart no se atrevió a desobedecer a Snape y rápidamente atrajo a Cyrus hacia sí. Muy bien, Ginny, cuando Draco te apunte con su varita, esto es lo que debes hacer. Levantó su varita y la agitó de un lado a otro, intentando crear patrones complejos, pero accidentalmente la dejó caer al suelo. Si no puedes dar ningún buen consejo, apártate, señor. Cyrus estaba muy enfadado con él y lo empujó directamente con la mano. Ginny va a ganar, ¿verdad? Ron estaba muy preocupado. Claro que sí. ¿No viste a Ginny haciendo gala de sus habilidades hace un momento? Y el profesor le acaba de enseñar algunos trucos. Y dijo Hermione con seguridad mientras se arreglaba el pelo revuelto.
Todavía no había visto el verdadero rostro del profesor Lockhart. Si te refieres a dejar caer la varita al suelo, entonces sí, dijo Ron muy disgustado. Y se había dado cuenta de que Snape era el que tenía la verdadera habilidad. Quizás podría enseñarle a Flint un poderoso hechizo. Tranquilo, Ron, tenemos que creerle a Ginny. Harry le dio una palmada fuerte en el hombro a Ron. Aún no se lo creía. Por primera vez, Snape estaba atacando a alguien más delante de él. La suposición de Ron era correcta. Cuando Marcus Flint se acercó a Snape, este murciélago gigante y sombrío extendió inmediatamente una garra y lo agarró, hablando en un tono algo amenazador. Te doy otra oportunidad, Flint, no quiero oír más excusas, dijo Snape con frialdad. Pero, por otro lado, si Ginny Weasley era realmente quien él sospechaba, Flint no tendría ninguna posibilidad de ganar. Sí, señor. Voy a enseñarte un hechizo, le susurró al oído. Marcus Flint subió al escenario del duelo con arrogancia. Miró a la pequeña Ginny, que estaba de pie no muy lejos, sintiendo una mezcla de temor persistente por varias derrotas y desdén hacia un estudiante de primer año. Pero, independientemente de eso, su nerviosismo en ese momento era real. Slytherin ya tenía suficientes motivos para ser objeto de burlas. Si volvía a perder, tendría que cambiarse de escuela o simplemente morir. Capítulo 36. La huida de Olón. Marcus Flint y Cyrus se detuvieron simultáneamente en el escenario elevado. El escenario parecía un poco construido con mesas de comedor, y el rostro de Flint se puso rojo de vergüenza mientras miraba con cautela a su oponente. Él, un estudiante de sexto año, estaba a punto de batirse en duelo con un mago de primer año bajo la atenta mirada de casi 1000 ojos. Y su oponente parecía tan tranquilo, ignorándolo por completo. Se sintió humillado y deshonrado, pero en realidad, aparte de que los alumnos de Gryffindor estaban haciendo ruido deliberadamente, a ninguno de los demás alumnos les pareció inapropiado. Al fin y al cabo, hacía apenas unos minutos. Esa alumna de primer año llamada Ginny Weasley había convertido a más de una docena de estudiantes de Slytherin en tiras de serpiente disecadas y las había colgado del techo del gran comedor. Y esta vez sí que te voy a dar una lección, dijo Flint, fingiendo firmeza en su voz. Realmente le faltaba confianza. Con solo ver a Cyrus hacer girar la varita entre sus dedos, le entró un sudor frío. En realidad, espero que rindas un poco mejor, de lo contrario, los estándares de Slytherin serán muy decepcionantes, dijo Cyrus con indiferencia. Para alguien como Flint, cuyos músculos eran más grandes que su cerebro, el nivel de hechicería de primer año de Tom Riddle podría haberle dado una lección. Siendo honestos, tal vez hubiera sido más peligroso si hubiera atacado a puñetazos en lugar de blandir una varita. Vamos, te daré ventaja, dijo Cyrus generosamente. Puedes atacar primero, incluso un ataque sorpresa servirá. Su actitud arrogante hizo que Flint apretara los dientes, pero este gorila de Slytherin no se negó, simplemente apretó su varita con fuerza y respiró hondo. No te pongas nervioso, Marcus, antes simplemente fuiste descuidado. Se lo repetía a sí mismo en su mente. Es solo una bruja de primer año, no hay manera de que puedas perder. Lockhart volvió a decir comienza, y esta vez Flint no fue el primero en moverse. Vigiló atentamente a Cyrus, listo para defenderse en cualquier momento, temiendo que su hechizo fuera desviado por Cyrus como antes. ¿Qué pasa? ¿No vas a hacer nada? A Cyrus le pareció un tanto ridículo el comportamiento vacilante de Flint. Antes parecía un gorila, pero ahora se parecía más a una tortuga que esconde la cabeza. Dio un paso adelante, y Flint retrocedió inmediatamente. Esta escena vergonzosa hizo que los magos de Slytherin maldijeran con rabia. ¿Qué estás haciendo, Flint? Eres una vergüenza. Dale una lección. Fuera de la escuela, pedazo de basura, gritó Malfoy aún más fuerte. Como si, al hacerlo, no fueran ellos quienes temieran a Ginny, como si, al hacerlo, estuvieran siendo valientes, y el único cobarde despreciable fuera Marcus. Marcus lo miró con furia, y Malfoy inmediatamente se encogió de hombros, sin atreverse a hablar. Ahora, este gorila finalmente se ha visto obligado a hacer algo. Alzó su varita, Cyrus se alegró de que aún recordara que era un mago, y lanzó con rapidez un hechizo de aturdimiento. Cyrus sabía que era un hechizo de estupefacción porque Marcus lo recitó en voz alta. Todavía no dominaba el truco de los hechizos silenciosos, solo podía lanzar suavemente aquellas maldiciones menores y poco impresionantes. Ciro no se defendió, simplemente inclinó ligeramente la cabeza para desviar aquel ataque demasiado directo. Los duelos no eran tan simples como quedar separados lanzando hechizos sin sentido. La batalla contra Marcus incluso aburrió muchísimo a Cyrus. Le permitió a su oponente algunos movimientos, o mejor dicho, la intención de Marcus con cada hechizo que lanzaba era tan obvia que Cyrus los esquivaba fácilmente. Para él fue demasiado fácil, pero el público de abajo observaba con gran expectación. Desde su perspectiva, Ginny Weasley por alguna razón no se defendía, sino que solo podía esquivar los ataques de Marcus. Cada uno de los hechizos de Marcus rozaba el pequeño cuerpo de Ginny y golpeaba la pared con un sordo impacto. «Ginny, reacciona», gritó Ron, sobresaltado. «Derribala, Flint», replicaron los magos de Slytherin, sin querer quedarse atrás. En cada casa, todos estaban extremadamente nerviosos. 3 casas temían por Ginny, mientras que los estudiantes de Slytherin esperaban ansiosamente la redención de Flint. Incluso el propio Marcus Flint creía tener la ventaja, lanzando hechizos con mayor frecuencia y avanzando agresivamente en sus ataques, intentando ejercer más presión sobre Cyrus. «¿Ginny Weasley? Nada especial», pensó, sintiéndose seguro de la victoria. Solo Snape podía percibir la naturalidad con la que Cyrus actuaba, e incluso decir naturalidad con la que actuaba era quedarse corto. Snape pensó que ni siquiera consideraba a Flint una amenaza. Su mirada era muy sombría. Para un estudiante de primer año, con apenas medio semestre cursado, derrotar a un mago de sexto año ya era un logro fantástico. Sin mencionar que la diferencia de poder entre ambos era ahora tan abismal como el cielo y la tierra. Ya no hace falta pensarlo, Ginny Weasley definitivamente tenía un problema.
Me estás aburriendo bastante, señor Flint. En el escenario, Cyrus se había cansado de aquel juego de lucha infantil. Sacudió la muñeca y su varita surcó el aire zumbando. El poderoso hechizo de Flint fue destruido por Cyrus justo delante de él. Lo que parecía un poderoso conjuro, a ojos de Cyrus, no era más que un cohete llamativo pero inútil. Marcus se quedó paralizado, como si le hubieran echado un balde de agua fría encima. Su anterior impulso agresivo se desvaneció al instante. Ahora, con la varita en la mano, sintió miedo bajo la mirada de Cyrus. Cyrus levantó lentamente su varita y lanzó un poderoso hechizo. La luz del hechizo iluminó al instante los rostros atónitos de los jóvenes magos que rodeaban el escenario. Instintivamente cerraron los ojos y retrocedieron un paso. Protego, gritó Marcus Flint con urgencia. Golpear. Luego se oyó un golpe sordo, como el de un petardo que explota amortiguado. El escenario pareció temblar varias veces. ¿Qué pasó?, preguntó Ron tímidamente. Harry, sin embargo, no les había quitado los ojos de encima. Flint bloqueó el hechizo. Flint se tambaleaba en el escenario como si estuviera borracho. Tenía las manos entumecidas, pero había logrado bloquear el hechizo. Flint suspiró aliviado. Al menos el hechizo podía ser bloqueado, ¿verdad? Pero él desconocía que ese era solo el poder que Cyrus usó en el duelo. Además, un hechizo de escudo eficaz no solo debe bloquear un ataque, sino también desviar su poder. ¿Cuántas veces puedes bloquear, Flint?, preguntó Cyrus burlonamente. Marcus miró el lindo rostro de Ginny, pero tragó saliva con nerviosismo, como si no estuviera viendo a una linda niña, sino a una bestia. No pudo evitar retroceder unos pasos, pero escuchó otra voz, más aterradora, a sus espaldas. Usa el hechizo que te enseñé, Flint, siseó Snape con su peculiar forma de hablar. Flint se estremeció y dio otro paso hacia Cyrus. No es que se estuviera volviendo valiente, era más bien como si le hubieran crecido espinas en la espalda, obligándolo a seguir adelante. Serpensortia. La punta de la varita explotó, y una serpiente negra salió disparada, cayendo pesadamente al suelo, alzando su cuerpo, mostrando sus colmillos, y comenzando a sisear. Los jóvenes magos que estaban cerca retrocedieron inmediatamente asustados, con el rostro pálido. Marcus observó cómo surtía efecto el hechizo que Snape le había enseñado e inmediatamente miró triunfante a Cyrus. Sin embargo, no pudo ver ningún rastro de miedo en el rostro de Cyrus. De hecho, Cyrus estaba examinando la pequeña serpiente negra que había invocado. Comparado con un basilisco, era pequeño como una lengua negra, pero aún así mostraba sus colmillos y siseaba, con un aspecto que no daba miedo en absoluto, sino más bien adorable. ¿Qué te pasa, Flint? ¿No me digas que piensas asustarme con eso? Cyrus se rió. Dominaba muy bien el parcel y no lo hablaba sin saber cómo lo hacía Harry. Todo está bien, incluso los pequeños son adorables. Flint se sintió humillado. Aunque ya había sufrido suficientes humillaciones últimamente, aún no podía asimilar este insulto. Al ver el comportamiento irritante de Cyrus, endureció su corazón y lanzó otro hechizo sobre la serpiente. Esta vez se trataba de un hechizo de engorde. La serpiente negra se hinchó inmediatamente como si le hubieran inflado el vientre. Su cabeza casi tocó el techo, y con un poderoso coletazo, derribó primero a Flint. El gran salón se sumió inmediatamente en el caos. Los jóvenes magos gritaban, dispersándose como una plaga de ratas y chocando entre sí. Las piernas de Lockhart cedieron y cayó al suelo. Capítulo 37. Parcel. El gran salón estaba repleto de los gritos de los jóvenes magos. Muchas brujas se desmayaron del susto, e incluso el rostro de Snape palideció. Es evidente que Snape no le temía a una serpiente un poco demasiado grande. El hecho de que pudiera verse afectada por un encantamiento engorgio demostraba que esta serpiente no era una criatura mágica propiamente dicha, tenía poca resistencia mágica y podía ser eliminada con un solo hechizo. Pero ahora que se había producido tal revuelo, ¿qué pasaría si los jóvenes magos resultaran heridos? No pudo evitar sentir resentimiento hacia Flint, ese idiota inútil, quien le enseñó a usar un encantamiento engorgio en una criatura invocada. Pero en ese momento, Flint ya había quedado inconsciente a causa de la serpiente gigante que él mismo había conjurado. Cálmate. Snape no tuvo más remedio que añadir un hechizo a su voz para que llegara a los oídos de todos los jóvenes magos. Probablemente fue la única vez en su vida que habló tan alto, tanto que Harry sintió que la voz de Snape le llenaba los oídos, lo que le provocó náuseas por un instante. Gina, corre. Y el rostro de Ron reflejaba pánico. Él, Percy y los gemelos también querían correr y detener a Cyrus, pero los jóvenes magos huían en masa, casi 1000 personas apiñadas, como una onda expansiva que los arrastraba cada vez más lejos. Hermione estaba completamente atónita. No sabía qué hacer, su mente estaba en blanco, hasta que Harry la llamó. «Envíame allí, Hermione». «¿Qué?» «Envíenme cerca de Ginny», gritó Harry con ansiedad. «¿Pero cómo hago eso?» «Usa el encantamiento de levitación en mi ropa». Harry rápidamente tuvo una idea. «De acuerdo, lo entiendo». Si Hermione hubiera estado un poco más tranquila, habría pensado que, en lugar de enviar a Harry allí, sería mejor llevar directamente a Ginny. Pero ahora su mente no funcionaba y solo podía seguir las instrucciones pasivamente. Por suerte, no había olvidado el hechizo. Wingardium Leviosa. En cuanto Hermione alzó la varita, Harry sintió inmediatamente que algo le enganchaba la ropa, llevándolo volando hacia arriba. Su visión se amplió repentinamente. Vio el rostro aturdido de Hermione, vio a Ron, que originalmente había estado con ellos pero se había separado, intentando desesperadamente alcanzar a Ginny, pero Draven lo derribaba. Leah y Wood contenían a George y Fred, y la resistencia de Percy era escasa. Harry solo vio su rostro forcejeando mientras era engullido por la multitud. Harry sintió de inmediato que el mundo daba vueltas y, acto seguido, fue lanzado con fuerza al escenario, entre Ginny y la gigantesca serpiente negra. ¿Acosar? ¿Acosar? Cyrus y Snape emitieron sonidos de sorpresa al mismo tiempo. ¿Cómo acabaste aquí, Harry?
Preguntó Cyrus con calma. Yo, quería decir Harry, pero se había torcido la muñeca al caer y el dolor le hizo jadear. No se muevan. Harry, Weasley, déjenme en paz. Snape dio un paso al frente, con el corazón en un puño, temiendo que cualquier pequeño movimiento de Harry y Cyrus pudiera enfurecer a la serpiente. No se atrevió a lanzar un hechizo directamente para matarla. Incluso si una serpiente venenosa muriera, seguiría siendo peligrosa, incluso con solo la cabeza, podría morder el cuerpo de una persona con sus colmillos. Pero Harry sentía que no tenía por qué escuchar a Snape. Podía hablar con las serpientes. Sin pensarlo mucho, dio un paso adelante, con la mirada fija en la serpiente negra. Cyrus observó la pequeña espalda de Harry y era evidente que Harry estaba realmente asustado. Pero Ginny Weasley era la hermana de su mejor amigo, así que podía ignorar el peligro y arriesgar su vida para salvarla. Cyrus, naturalmente, no necesitaba su ayuda. Harry, no la necesitas. Pero Harry ya había abierto la boca, emitiendo un sonido ronco y aterrador. El gran comedor quedó en silencio al instante, mucho más eficazmente que el hechizo de amplificación que había utilizado Snape. La gigantesca serpiente negra se calmó de inmediato, bajando la cabeza para apoyarla sobre el pecho de Harry, mostrando una actitud muy dócil. Está bien, Ginny. Harry suspiró aliviado, extendió la mano y acarició la cabeza de la serpiente negra, luego se dio la vuelta. Solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Las 1000 personas en el gran comedor lo miraban horrorizadas. ¿Qué era? El rostro de Harry reflejaba confusión. Pero antes de que nadie pudiera responder, Cyrus ya le había agarrado la muñeca y le había hecho saltar del escenario. ¿Qué pasó? No hables, vámonos. Ron corrió rápidamente, agarrando la otra mano de Harry, y Hermione también lo siguió rápidamente. A donde quiera que iban, todos se apartaban rápidamente. Evitaban a Harry como si hubieran visto a la serpiente en persona. Caminaron en silencio hasta que corrieron desde el primer piso hasta la torre y luego llegaron a la sala común de Gryffindor, ahora vacía, donde Ron finalmente preguntó. «¿Eres un hablante de Parcel? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Soy un qué?» Harry no entendía, pero claramente se daba cuenta de que algo andaba mal. «Un hablante de Parcel». Cyrus fingió que era la primera vez que oía algo tan impactante. «Puedes hablar con las serpientes». «O lo sé», dijo Harry. «Es la segunda vez que me pasa. Una vez, en el zoológico, dejé escapar accidentalmente a una boa constrictora, y la boa se abalanzó sobre mi primo Dudley. Es una larga historia. En aquel entonces, la boa me dijo que nunca había estado en Brasil, y la dejé escapar sin darme cuenta. No fue mi intención. En aquel entonces no sabía que era un mago». «¿Te dijo una boa constrictor que nunca había estado en Brasil?», preguntó Ron con voz débil. «¿Qué tiene de malo eso?», y dijo Harry. «Apuesto a que mucha gente aquí puede hacerlo». «Y te equivocas, Harry», dijo Cyrus, sacudiendo la cabeza. «Muy poca gente puede entender el lenguaje de las serpientes, muy poca, y eso es algo muy malo». «¿Qué tiene de malo?», preguntó Harry. «Pero si no le hubiera dicho a esa serpiente que se calmara, podría haberte atacado». «Ah, ¿eso fue lo que le dijiste? ¿Qué quieres decir?» «Tú también estabas allí, me oíste hablar». «O no lo entendimos». «Te oí hablar en ofidioglosia, que es el idioma de las serpientes. Cualquier cosa podías decir. Al escuchar tu voz, era como si estuvieras provocando a la serpiente». «Era siniestro, ¿sabes?», dijo Ciro. Él poseía esta habilidad de forma natural, pero, a diferencia de Harry, su dominio del Parcel era más innato. «Por supuesto, sé que nunca me harías daño, pero ellos no lo verán así». Harry lo miró, estupefacto. ¿Estaba hablando otro idioma? Pero no me había dado cuenta de cómo podía hablar otro idioma sin saberlo. Ron negó con la cabeza. Él y Hermione tenían un semblante sombrío, como si alguien hubiera muerto. Harry no entendía qué tenía de terrible. «Pero aún así, ¿qué importa? Créeme, eso es suficiente. Sabes que mi intención era salvarla, ¿no?», le dijo a Ciro. «Entonces, ¿qué importa si puedo hablar con las serpientes?». «Es muy importante», dijo Hermione finalmente en voz baja, porque la capacidad de hablar con las serpientes era la famosa habilidad de Salazar Slytherin. Por eso el símbolo de la casa Slytherin es una serpiente. Harry se quedó sin palabras. «Exacto», dijo Cyrus, «ahora todos en la escuela pensarán que eres descendiente de Slytherin, como su tataranieto o algo así. Pensarán que eres el heredero de Slytherin que abrió la Cámara de los Secretos». «Pero yo no», dijo Harry. Sintió un pánico que no podía explicar. «Te resultará muy difícil demostrarlo», dijo Hermione. «Vivió hace unos 1000 años, por lo que sabemos, bien podría ser su heredero». Sin mencionar, Cyrus miró a Harry a los ojos y frunció los labios, sin mencionar que los rumores nunca necesitan tu consentimiento personal. Harry fue inmediatamente impactado por una fuerza silenciosa. Capítulo 38. Hermione, ¿nos bañamos juntas? Los cuatro permanecieron en silencio un rato. Harry estaba inquieto, y Cyrus caminó lentamente hacia la ventana, donde comenzaba a caer una ligera nevada. Cyrus también estaba absorto en sus pensamientos, y durante un rato el único sonido en la sala común fue el de la leña quemándose. Poco después, Harry y Ron subieron a descansar. Probablemente le preocupaba que los miembros del club regresaran pronto. Para ser sinceros, después de un incidente así, Harry no sabía qué hacer. Huir parecía la opción más fácil. Solo Cyrus y Hermione permanecieron en la sala común. La pequeña bruja tomó un libro y leyó un rato, sintiéndose un poco somnolienta. ¿Descansamos nosotros también?, le preguntó Hermione a Cyrus. Pero antes, ¿qué tal un baño? Hace un poco de frío. Ciro. Todo está bien. Hogwarts cuenta con numerosos baños donde ducharse. De hecho, hay duchas en los dormitorios. Sin embargo, a diferencia de lugares lujosos como el baño de los prefectos, las duchas de los dormitorios son simplemente baños públicos, separados por género.
Cyrus estaba usando el cuerpo de Gina, así que, naturalmente, solo podía entrar al vestuario de mujeres. En los baños no hacía nada de frío. En cuanto se abrió la ducha, el agua caliente cayó en cascada. Hogwarts, como es lógico, no tenía energía solar ni calentadores de agua, pero la magia podía calentar el agua. El baño estaba lleno de vaho. Cyrus estaba sentado junto a otra figura pequeña y plana, mientras Hermione se lavaba cuidadosamente su abundante cabello. Gina, ¿me ayudas a frotarme la espalda? No la alcanzo. Por supuesto, dijo Cyrus con calma. No era un lolicón y en ese momento no tenía ningún interés en Hermione, la figura pequeña y plana. A la mañana siguiente, Cyrus, ahora en el cuerpo de Gina y con un aspecto mucho más descansado, bajó las escaleras y encontró a Harry sentado tranquilamente junto a la chimenea encendida. Ron y Hermione estaban jugando al ajedrez mágico. ¿Qué les pasa? ¿No van a clase? Hoy solo hay clase de herbología, y la han cancelado, dijo Ron, girando la cabeza. Está nevando mucho. La profesora Sprout tiene que abrigar a los mandrágoras con calcetines y bufandas. Entonces Hermione le susurró al oído a Cyrus. Ha sido difícil para Harry, ya sabes lo que pasó ayer, todo el mundo lo está evitando. Creo que puedo ayudarte a explicarlo, dijo Cyrus tras pensarlo un momento. Pero Harry ya se había levantado del sofá. No, no pasa nada, gracias. No me importa lo que piensen de mí, con que ustedes crean en mí es suficiente. ¿A dónde vais? Ron vio a Cyrus y Harry marcharse juntos. Recordó que las clases de Ginny eran por la tarde, ¿no? Desayuno. Voy a tomar un poco de aire fresco. Cyrus y Harry salieron juntos de la sala común. Fuera del castillo, efectivamente había comenzado una ventisca. Gruesos copos de nieve grises danzaban en el cielo, sellando todas las ventanas y oscureciendo el castillo mucho más de lo habitual durante el día. No te preocupes demasiado, Harry. Creo que pronto comprenderán que tú no harías algo así. Todos saben que eres una persona íntegra, lo consoló Cyrus. Gracias, Gina, dijo Harry, forzando una sonrisa. No tenía muchas esperanzas, al igual que Gina había dicho ayer. A esa gente no le importaba la verdad, solo necesitaban un tema de conversación. Después de todo lo sucedido, necesitaban desahogarse. Daba igual si era él o no, y mejor aún si era él. ¿Quién le dijo que se hiciera pasar por el famoso Harry Potter? Asociar a una persona conocida con malas acciones siempre les producía una satisfacción extra. Era como si, al hacerlo, pudieran parecer más lúcidos que los demás. Los dos no caminaron juntos, sino que pronto se separaron. Cyrus tampoco fue al gran comedor a comer, en cambio, se dio la vuelta y se dirigió al baño del tercer piso. Los ataques debían continuar. Los ataques no se trataban de los ataques en sí, sino de que solo creando pánico se lograría que los incidentes en Hogwarts recibieran atención. Y solo entonces Cyrus podría encontrar la manera de expulsar temporalmente a Dumbledore de la escuela. De lo contrario, incluso si reviviera, no sería rival para Dumbledore. Luego salió solo del baño. Para entonces, el basilisco ya se movía por las tuberías. Cyrus caminó por el pasillo, buscando su próxima víctima. Afuera, caía una fuerte nevada, gruesos copos grises flotaban en el aire y el pasillo estaba azotado por el viento. Rápidamente encontró un objetivo, Justin Finch Fletchley, un mago de segundo año de Hufflepuff procedente del mundo móvil. Parecía dirigirse a la cocina a buscar algo de comida extra, acompañado de un amigo. Cyrus no lo reconoció, pero eso era irrelevante. Se lanzó un hechizo de desilusión a sí mismo y luego lo siguió. Gurney, ¿de verdad crees que Harry Potter es el heredero de Slytherin? Le preguntó Justin a su compañero mientras caminaban. Para ser sincero, esto del parcel que mencionaste, me enteré ayer. Y diría que es muy probable. Esa es una habilidad exclusiva de un mago oscuro, dijo Ernie con seguridad. ¿Y viste lo aterrador que era cuando le habló a esa serpiente ayer? Tal vez tengas razón. Justin asintió seriamente. Cyrus ya se había acercado a ellos. Sacó su varita y la agitó cerca de la sien de Justin. Imperio. La mirada de Justino se perdió al instante, como si Cyrus le hubiera arrancado el alma. Se quedó inmóvil. ¿Qué fue eso? Preguntó Ernie, desconcertado. Nada, solo recordé que tengo algo que hacer y necesito regresar primero. ¿Podrías traerme un poco de jugo de calabaza caliente? Y dijo Justino mecánicamente bajo el control de Cyrus. Ernie no sospechaba nada, entonces ten cuidado en el camino. Recuerdo que le dijiste que eras de origen móvil, ¿no? Tendré cuidado. Cyrus instó a Justin a marcharse. Por suerte, debido al mal tiempo, había muy poca gente en el pasillo, hacía demasiado frío y seguía nevando. Si paraba de nevar, mucha gente saldría a dar un paseo. Dio a Justin en busca de rastros de fantasmas en el castillo y pronto encontró a Nick casi decapitado, que deambulaba por un oscuro pasillo. Así pues, liberó el imperio de Justin. El mago, aún confundido, no había comprendido lo que estaba sucediendo y miró a su alrededor con asombro. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Estás muy confundido, ¿no viniste caminando solo? Nick inclinó la cabeza, casi hasta que se le cayó, y dijo con expresión perpleja. ¿Eres un fantasma de Gryffindor? ¿Qué haces aquí? Nada, solo solucionando problemas, dijo Nick con nostalgia. Además, encontré la ventana abierta y pensaba ayudarle a cerrarla, pero entonces me di cuenta de que ya estaba muerto, un fantasma. Mientras hablaba, vio de repente una expresión de terror extremo en el rostro de Justin, y entonces cayó al suelo como si el miedo le hubiera arrancado el alma. ¿Qué? Soy un fantasma, ¿acaso doy tanto miedo? Nick parecía completamente perplejo. Recuerdo que aparezco todos los años cuando los jóvenes magos llegan por primera vez, ¿no? Giró la cabeza con una expresión extraña. Ahora entendía por qué Justin estaba tan aterrorizado. Capítulo 39. El mapa del merodeador. Justin estaba petrificado.
Al mismo tiempo, Nick casi decapitado también estaba petrificado. Un atacante aterrador podría haber herido incluso al ya fallecido Nick, y lo que es peor, Harry, una vez más, apareció casualmente en la escena del crimen. Y lo pillaron con las manos en la masa. Acto seguido, la profesora McGonagall lo llevó al despacho de Dumbledore. Cyrus le dio un mordisco a un trozo de pan, abriéndose paso entre la multitud y fingiendo ignorar por completo el alboroto. Llegaste justo a tiempo, Ginny. Ron lo miró como si hubiera visto a un salvador, y no era difícil ver en sus ojos y en los de Hermione que ambos esperaban que Cyrus les proporcionara alguna información útil. ¿Y Gina, saliste con Harry, descubriste algo? Preguntó Ron con ansiedad. No. Yo fui directamente al gran salón. Al oír esto, Ron pareció decepcionado de inmediato. Entonces Hermione explicó lo que Cyrus ya sabía perfectamente. Si no conociéramos a Harry, incluso podríamos pensar que él es el culpable. Y Harry Potter es el heredero de Slytherin, George. Fred negó con la cabeza, riendo, y miró a su hermano. George también parecía igual de absurdo, pero la situación les resultaba bastante divertida. El mago más malvado del mundo, Harry Potter, es de Gryffindor. Ahora hemos derrotado a todos los Slytherin, exclamó George con júbilo. Es una lástima, nunca hay tanta coincidencia, de lo contrario podríamos descubrir quién es el verdadero atacante. Las palabras de Jorge y Fred hicieron que Cyrus se volviera inmediatamente más cauteloso. El mapa del merodeador. Este mapa, una auténtica reliquia con una visión privilegiada, era perfecto para encontrar al culpable. Sin embargo, para evitar que se revelara el secreto del mapa, los gemelos, lógicamente, no podían sacarlo para mirarlo todo el tiempo. ¿Pero qué pasaría si? ¿Y si se llevaban el mapa justo cuando él planeaba atacar a alguien la próxima vez? Cyrus no podía garantizar que el curso de los acontecimientos se desarrollara exactamente igual que en la historia original. Además, Dumbledore ya sospechaba de él, así que si planeaba escapar de Hogwarts, el mapa siempre le sería útil. Con tan solo confirmar la ubicación de Dumbledore, se podría lograr una gran seguridad para él. Así que inmediatamente se acercó a los gemelos y los llamó aparte. ¿Qué te pasa, Gina? Siempre tengo la sensación de que está tramando algo. Soy tu hermana, ¿qué malas intenciones podría tener?, dijo Cyrus con rostro inocente. Te pregunto, ¿cómo lo hice anoche? ¿Acaso no me las arreglé muy bien con la gente de Slytherin? Eso es cierto. Hiciste muy felices a tus hermanos. Fred y George asintieron de inmediato, recordando la actuación de Slytherin en el club de duelos de ayer, y dijeron alegremente, no creo que puedan mantener la cabeza bien alta durante al menos todo el año. ¿Todo el año? Me atrevo a decir que, mientras Ginny siga estudiando en Hogwarts, recibirán su merecido. Ya que lo hice tan bien, podrían hacerme un favor. Cyrus les había mostrado el mapa de Jan y ahora finalmente revelaría la daga. Pero los gemelos no cayeron en la trampa. ¿Te ocupaste de Slytherin? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Fred sabía, sin pensarlo, que su hermana estaba a punto de hacerle una petición difícil. Al final, Flint, ese gorila, quería ocuparse de ti para vengarse de tu hechizo. Exacto. Incluso si lo analizas más a fondo, solo actuaste por el bien de Ron. Así que deberías pedirle ayuda a Ron, dijo George de inmediato. Pero antes de que empezara el club de duelos, me dijiste que fuera duro con los alumnos de Slytherin. Y Cyrus miró disimuladamente a Ron. ¿De verdad crees que Ron puede ayudar? Los dos hermanos también observaron inconscientemente la necedad de Ron, por un momento, consideraron irrefutables las palabras de Cyrus. Nos convenciste. Sobre todo la última parte. Ambos preguntaron al unísono. Muy bien, veamos qué tipo de ayuda necesita nuestra querida hermana. ¿Te acuerdas de cuando me salvaste el primer día de clases? ¿Te refieres a los pasadizos secretos? Fred fingió ignorancia. No. Cyrus alzó la voz, pero, preocupado por ser oído, la bajó de nuevo. Me refiero a tu método de ver a los demás sin ser visto, sabiendo dónde están. Quizás eso podría usarse para encontrar al verdadero culpable. Parece que nuestra hermana tiene en la mira nuestro secreto del éxito, Jorge. No me sorprende en absoluto, pero no, dijo Jorge inmediatamente. De hecho, la sugerencia de Cyrus coincidía con sus ideas iniciales, y de hecho ya la habían probado. Es imposible, Gina. Nadie sabe cuándo atacará el heredero, no puedes quedarte mirando el mapa para siempre. Tenemos que intentarlo. Y dijo Cyrus. Ya ha habido muchas víctimas, y Harry está siendo acusado injustamente. No podemos permitir que el culpable siga actuando con impunidad. Entréguenmelo. Si no, se lo diré a Dumbledore. Al oír esto, Fred y George parecieron muy dolidos. ¿Oíste eso? Nuestra querida hermana nos está amenazando. Te oí, Fred, mis oídos están bien. George respondió de inmediato con semblante sombrío. Si no quieres que el profesor se entere, llévatelo inmediatamente. No. Preferiríamos que lo supiera el profesor. Cyrus no esperaba que, incluso después de haber dicho todo eso, se negaran a entregar el mapa. Esto lo dejó muy confundido. ¿Por qué? Cuando encuentre al culpable, te devolveré el mapa. No. Esto es demasiado peligroso, Ginny. No queremos oír que te han petrificado. Dumbledore dijo que este hechizo de petrificación solo puede ser lanzado por alguien experto en las artes oscuras, y tú solo eres un estudiante de primer año. Aunque los gemelos parecían un poco imprudentes, en realidad querían mucho a su hermana. Soy mejor que ustedes dos, dijo Cyrus con semblante serio. ¿Y creen que estaré a salvo después de derrotar y humillar a esos estudiantes de Slytherin? Si el heredero realmente proviene de Slytherin, entonces debe odiarme profundamente. Pero eres de sangre pura. Fred vaciló. Lo soy. Pero no hay pruebas de que esa persona no vaya a atacar a los de sangre pura, ¿verdad? Las palabras en la pared dicen enemigos del heredero, cuidado, y no sangre sucia, cuidado. Las palabras de Cyrus les impidieron replicar. Si puedo saber dónde están los demás de antemano, tal vez sepa quién va a atacarme, ¿no? Tiene sentido. De acuerdo.
Los dos dudaron un momento y finalmente coincidieron en que Cyrus tenía razón. Es fácil esquivar una lanza descubierta, pero difícil protegerse de una flecha oculta. Dáselo de todos modos, ya hemos resuelto casi todo por nuestra cuenta. Jorge asintió también. Así que sacaron a Cyrus de la sala común. La ventisca continuaba y hacía mucho frío afuera, casi no quedaba nadie. Sin embargo, por si acaso, encontraron un aula vacía y cerraron la puerta con llave. Entonces Fred sacó dramáticamente un trozo de papel cuadrado de su túnica. Sinceramente, lo voy a extrañar. Es cierto, recuerdo que por aquel entonces éramos solo estudiantes de primer año, jóvenes, despreocupados, inocentes. Cyrus se echó a reír inmediatamente. Ah, ja, más inocentes que ahora, tuvimos un pequeño desencuentro con Filch en aquel entonces. Luego nos arrastró a su oficina y comenzó a amenazarnos con su rutina habitual. Y no pudimos evitar echar un vistazo a uno de los cajones de su archivador, que estaba etiquetado como objetos confiscados, altamente peligrosos. Oye, ¿qué harías tú?, dijo Fred. Jorge lanzó otra bomba fétida para distraerlo, e inmediatamente abrí el cajón y agarré esto. No parecía tan malo, ¿sabes?, dijo Jorge. Creemos que Filch nunca supo cómo usarlo. Pero probablemente adivinó qué era, de lo contrario no lo habría confiscado. ¿Sabes cómo usarlo? Ah, sí. Fred sonrió triunfalmente. Este pequeño bebé nos enseñó más que todos los maestros de la escuela juntos. Tomó su varita, tocó ligeramente el pergamino y dijo, juro solemnemente que no tengo intención de hacer el bien. Al instante, finas líneas de tinta se extendieron como telarañas desde donde la punta de la varita de George había tocado, conectándose y entrecruzándose, expandiéndose a cada rincón del pergamino. Luego aparecieron palabras en la parte superior, en letra cursiva verde. Los caballeros Mooney, Bortail, Padfoot y Prons. Proveedores de ayuda para malhechores mágicos. Nos sentimos honrados de presentar. El mapa del merodeador. El mapa mostraba todos los detalles del castillo de Hogwarts y sus terrenos, pero, lo más inusual, eran los numerosos puntos negros que se movían por el mapa, cada uno etiquetado con un pequeño nombre. Además de marcar la ubicación de todos, también señalan muchos pasadizos secretos. El que usamos la última vez lleva a Hogsmeade. Pero nos preocupaba que escapara solo, así que mentimos y dijimos que estaba bloqueado. Pero ahora tenemos que admitir que tus habilidades son realmente impresionantes. Mooney, Bortail, Padfoot, Prons. George palmeó el título del mapa, suspirando, gracias a ellos. Hombres nobles, trabajando incansablemente para ayudar a una nueva generación de estudiantes rebeldes, dijo Fred con solemnidad. Eso es, repitió Jorge alegremente, no olvides borrarlo cuando termines. De lo contrario, todo el mundo podrá verlo, advirtió Fred. Solo tienes que tocarlo de nuevo y decir, travesura realizada, y volverá a convertirse en un trozo de pergamino en blanco. Muy bien, pequeña Ginny, dijo Fred imitando burlonamente a Percy, te las arreglas sola. Ciro tomó el pergamino, adoptando de inmediato una expresión igualmente solemne. Gracias, te lo devolveré cuando termine. Capítulo 40. Transformación en Draco. Tras obtener el mapa del merodeador, Cyrus no pudo evitar estudiarlo. Era algo que habían inventado algunos estudiantes, pero su efecto fue inesperadamente poderoso. Cyrus no pudo evitar suspirar. Los estudiantes en tiempos de guerra eran, sin duda, diferentes. Mira lo que están haciendo ahora los estudiantes de Hogwarts. Y el monitor, que debería ser un ejemplo a seguir, en realidad está saliendo con alguien. De incluso besarse en el baño de mujeres. Te estoy hablando de ti, Percy. Cyrus se detuvo en la entrada del baño del tercer piso. Originalmente solo quería ver cómo iba la poción multijugos, pero ahora, al ver a un chico y una chica en el baño de chicas, entrecerró los ojos. Gina. El rostro de Percy se puso rojo y sus manos se apartaron del brazo de Penélope como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Tú, qué haces aquí? Para usar el baño, ¿pero qué hay de ti? Cyrus dio un paso atrás, se giró para mirar el letrero que había fuera del baño y, tras confirmar una vez más que era el baño de mujeres, miró con indiferencia a los dos amantes cuya relación no tenía futuro. ¿Tener citas en el baño de chicas? De verdad que no te entiendo. Hogwarts no prohíbe las citas, ¿por qué ocultarlas? Mientras hablaba, miró a Penélope. Penélope Clearwater. Soy de Ravenclaw, hola, Ginny. Penélope no se veía mejor que Percy, su rostro estaba tan rojo como si hubiera sido manchado con tinta, y sus labios temblaban mientras hablaba. Hola, señorita Clearwater, saludó Cyrus también. Simplemente quería que esa pareja se mantuviera alejada del baño del tercer piso para evitar incidentes inesperados en un momento crítico. Escúchame, Gina. Percy pareció recuperarse de su nerviosismo y dijo inmediatamente, ¿podrías por favor guardarlo en secreto? Replicó Ciro. La pareja asintió inmediatamente. Ya sabes lo que pasará si George y Fred se enteran. Percy se estremeció con solo pensar en la escena. Sin duda le escribirían a mamá y luego colgarían innumerables pancartas por toda la escuela que dijeran, felicitaciones al estudiante modelo Percy por encontrar novia. O algo peor. De acuerdo, pero te sugiero que busques otro sitio, dijo Cyrus. Esconderte en el baño de chicas es algo muy peculiar. ¿Acaso no sabes que Ron viene a menudo por aquí? Si se entera, prácticamente toda la escuela lo sabrá. Al oír esto, el rostro de Percy se ensombreció aún más. Gracias, Gina. Bueno, nos vamos ahora. Los dos salieron corriendo a toda prisa, como si estuvieran huyendo. Cyrus también oyó a Percy quejándose con Penélope. Ya te dije que este lugar no era seguro. Nos pillaron la primera vez. Pues búscate uno tú misma, dijo Penélope con un tono algo molesto. Acabo de ver a Percy y al prefecto de Ravenclaw. No te pillaron, ¿verdad? Ron entró corriendo al baño, mirando inmediatamente a Cyrus con nerviosismo. Me pillaron, pero ¿qué tiene de raro que estuviera en el baño de mujeres?, replicó Cyrus.
Siempre y cuando la poción multijugos esté bien, dijo Hermione, abriendo la puerta del último cubículo del baño. La poción en el caldero estaba casi lista. Ahora solo necesitamos añadirle un poco de pelo de un estudiante de Slytherin. El de Goyle y el de Crabbe serían ideales. Se giró para mirar a Harry y a Ron. Eso está bien, pero ¿qué hay de ti?, preguntó Harry. Yo ya tengo el mío. Y dijo Hermione alegremente, sacando un pequeño frasco de su bolsillo y mostrándoles un mechón de pelo que contenía. ¿Recuerdan cuando Millicent luchó conmigo en el club de duelos? Me dejó esto en la ropa cuando intentaba estrangularme. Se fue a casa por Navidad. Solo tengo que decirles a los Slytherin que he decidido regresar. Yo también tengo algunos. Cyrus también se arrancó algunos mechones de pelo. Está bien. Ron y Harry no tuvieron más remedio que conseguir el pelo de Goyle y Crabbe. Ah, claro, Gina, robaré algo de ropa de la lavandería. Tú sigue revolviendo, dijo Hermione y salió corriendo. Cyrus no tuvo más remedio que seguir revolviendo el caldero. De repente, empezó a salir humo negro del caldero, impidiendo ver nada en toda la cabaña. Menos mal que Percy llegó antes de que empezara a echar humo, si no, nos habrían pillado seguro. Poco después, Hermione regresó con unas gafas y 4 conjuntos de ropa, seguida de cerca por Harry y Ron. Hermione vertió la poción, que burbujeaba sin cesar, en las tazas y luego añadió el cabello de Millicent. La poción hizo un ruido fuerte, como el de una tetera hirviendo, y espumeó abundantemente. Un segundo después, adquirió un feo color amarillo. Ah, la esencia de Millicent Bulstrode, dijo Ron con expresión de asco, apuesto a que sabe horrible. Muy bien, añade el tuyo, dijo Hermione. Harry dejó caer el cabello de Goyle en el vaso del medio, y Ron puso el cabello de Crabbe en el último vaso. Ambos vasos silbaron y burbujearon. El de Goyle se volvió de un amarillo turbio como un tanque, y el de Crabbe se volvió de un marrón oscuro y opaco. Cyrus también introdujo en la poción el pequeño mechón de cabello rubio platino que sostenía. Al instante, la poción adquirió un color que estaba entre el blanco y el negro, pero no era gris. Eso suena raro. Cyrus casi quiso dejar de beber la poción multijugos por un momento. Debería haber sido un poco más aventurero y haber utilizado la transfiguración humana. Un momento, dijo Harry, mejor no bebamos todos aquí. En cuanto entremos en Crabbe y Goyle, no habrá sitio. Millicent tampoco es precisamente pequeña. Buen punto, dijo Ron, abriendo la puerta. Vamos cada uno a un compartimento separado. Cyrus eligió una cabaña un poco más apartada. Originalmente había pensado en simplemente tirar la poción, pero para que la transfiguración humana fuera perfecta, era necesario un conocimiento profundo de los detalles del objeto que se transformaba. La estatura, el peso, las proporciones corporales, los rasgos faciales de la otra persona. Pero no tenía una impresión tan profunda de Malfoy. Así es, Cyrus planeaba transformarse en Malfoy. Lo había decidido de antemano. Ese jueves, cuando robó la poción, aprovechó para arrancar un mechón del cabello de Malfoy. Luego echó la cabeza hacia atrás y bebió la poción multijugos. Sorprendentemente, no era desagradable de beber, pero tenía un sabor muy peculiar, como dulce pero amargo, un poco ácido y también algo picante. Pero fuera lo que fuese, ya se había bebido la poción. La poción multijugos comenzó a hacer efecto. Sentía como si algo vivo se retorciera bajo su piel, emergiendo constantemente. Era como una serpiente que se deslizaba bajo su piel, rompiendo la conexión entre su piel y su carne, devorándola. Pero ese dolor fue temporal. Al instante siguiente, a través de sus ojos, vio su flequillo rubio platino. Fin del video.